Estaba leyendo acerca de los métodos de datación histórica. Yo conocía el del carbono 14 y los anillos concéntricos de los árboles, pero también está el potasio-argón, la termoluminiscencia y hay varios más. Esta noche vamos a echar mano un poco de carbono 14 y algo más porque vamos a tratar de determinar la datación histórica de algunos restos arqueológicos que surgen aquí y acullá. La mezquindad, la desidia, los prejuicios y la crueldad. Y aferrarse que estamos por iniciar inmersión. Todos a bordo. Munirse de salvavidas. Está por soltar amarras. Selecciones de Cineficción Radio. Por el éter de Metroficción Radio. En la próxima media hora, un poco de todo, mucho de nada y nada de bastante. El universo del horror, lo fantástico y algo más. Selecciones de Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Productor general: Juan Carlos Moyano. Productora artística: Selva Justus. Respaldan Estudio Iacona, Registro de Marcas y Patentes, y la Bitácora Gastrobar y Cervecería. En el siglo XIX se puso de moda comprar momias egipcias milenarias y hacer reuniones para desenrollarlas y exhibir sus cuerpos desnudos. Pero eso es parte del pasado. En la actualidad, los científicos y la moral han avanzado bastante, y esa práctica inhumana ya es políticamente incorrecta. Así que ahora, gracias a nuevas tecnologías, la ciencia está por lograr un milagro. Esta noche, un grupo de científicos, anatomistas y arqueólogos en nocturno cónclave asisten para observar el tratamiento bioquímico al que han sometido a una momia para que, ni más ni menos, recobre la vida. De esta manera podrán obtener rico testimonio de primera mano de la época de las grandes pirámides. De eso se trata el relato Huesos de Donald Wollheim, cuya conclusión están por conocer en la voz del camarada Chucho Fernández. Los ojos de todos estaban fijados en lo que había hecho. Allí, sobre la mesa, yacía un hombre de rostro agudo y semítico, que parecía ser de mediana edad. Yacía como quien está tranquilamente durmiendo. ¿Quién quiere despertarle?, preguntó Severus en un susurro por encima del fuerte latir de su corazón. No tardará en hacerlo él mismo. Se levantará y caminará como si nada hubiese sucedido. Severus sacudió la cabeza, incrédulo. El egipcio se movía. La mano le temblaba ligeramente. Los ojos se abrieron con un sobresalto.
Allí estaban todos hechizados, los ojos de los americanos fijos en los ojos del egipcio. En silencio, luego, se miraron unos a otros. El egipcio se sentó, despacio, como si lo hiciera dolorosamente. Sus rasgos no se descompusieron. Su cuerpo se movía lenta y entrecortadamente. Sus ojos recorrieron a los ahí presentes, miraron de lleno a Severus. Durante un instante se contemplaron uno a otro. El hombre de Vermont mirando al de una época antiquísima, contemplando las ásperas profundidades de la agonía y de la pena labrada en el alma de aquel por el propio paso del tiempo. De pronto, el egipcio contrajo sus rasgos faciales, alzó un brazo y abrió la boca para emitir sonido. Severus huyó de la habitación preso de un terror ineludible, los otros siguiéndole de cerca. Tras ellos sonó un alarido horripilante, cortado por un gorgoteo apenas audible. Todo el grupo, hasta el último hombre, luchó como si fueran animales aterrorizados, forcejeando por ser cada uno el primero en salir del museo, cruzar las puertas y salir a la libertad y seguridad de las oscuras calles. Porque hay partes del cuerpo humano que, no habiendo estado jamás vivas, no se pueden conservar en vida suspendida. Están los huesos, los dientes, fuertes y sólidos, en plena muerte, pero incapaces de desafiar el aniquilador paso de los milenios. Cuando el egipcio movió su cuerpo y abrió la boca para hablar, su cara se desmoronó como madera infestada por la termita. Astillas de frágiles huesos, destruidos por las edades, cortaron la carne. Todo su cuerpo se conmovió, y al mover el brazo, este se convirtió en una masa informe de carne palpitante y de sangre por la que se proyectaban innumerables fragmentos irregulares de huesos color gris oscuro. Esta noche, en Selecciones de Cineficción Radio, estos dos buscadores de vertientes, Chucho Fernández y Darío Labia, nos munimos de catalanas, piquetas y asadas, paletín, pinceles y un punzón, porque partimos de excursión a unas ruinas arqueológicas que excavaremos sin pudor en busca de vestigios de arqueohorror.
Acompañan Cineficción Radio estas empresas interesadas en el buen horror: Camauer Rental y Estudio, Pablo Sala, música original, y Richard Tattoo, en Galería Bond Street, Richard Tattoo. Estamos escuchando Cineficción Radio, con la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia. Espeluznantes historias de terror. En el siglo XIX, el cirujano y anticuario Thomas Joseph Pettigrew se especializó en momias egipcias y, sin ser egiptólogo, traducía jeroglíficos y asistía y ofrecía él mismo un extraño espectáculo de una disciplina hoy olvidada: el desenrollamiento de momias. Las expediciones arqueológicas aún no habían comenzado a ir y venir con intensidad al delta del Nilo. Sin embargo, mercaderes, cazadores de reliquias y buscadores de vertientes habían entablado un pequeño y redituable mercado: el tráfico de momias. Testigo invaluable, Pettigrew escribió una historia de las momias egipcias, publicada en Gran Bretaña en 1834. Desde esa época nos llega, prístina y fantasmagórica, la voz sin vendajes del Dr. Pettigrew. Tuve el placer de conocer al finado Belzoni, intrépido viajero cuya generosidad me permitió estar presente en la apertura de 3 momias. El espécimen más interesante que pude interceptar fue traído desde Egipto, Tebas supongo, con el propósito de venta, sin ningún aditamento histórico y sin su sarcófago coetáneo, sino un estuche afín para su transporte a nuestro país. Este espécimen no tenía los vendajes externos, pero el prolijo aspecto de los que quedaban, así como la impresión de autenticidad, me indujeron a comprarlo. Para permitir la comodidad de aquellos amigos a quienes había invitado a presenciar la exhibición de su apertura a la luz después de 2 o 3.000 años, preferí utilizar el hospital Charing Cross, donde el 6 de abril de 1833 acudieron el príncipe Chinitile, Lord Hotham, Lord Henry, Sir Henry Halford, los doctores Sharman, Copland, Crawford, Richardson y muchos más. Fue tarea no muy difícil, pero requirió considerable fuerza separar las capas de vendaje del cuerpo. Entre las vendas había una cantidad de materia oscura que había sido aplicada en estado caliente, por lo que era imposible separar una de otra. Tuvimos que recurrir a unas palancas para quitarlas y descubrir el cuerpo. Primero liberamos los pies, cuyas plantas se sentían perfectamente suaves y cedían a la presión de mis dedos. Las uñas de los pies estaban enteras y el dorso de los pies tenían un lomo dorado, tal como las piernas, muslos, abdomen, pecho y cabeza. El espécimen había pertenecido a un varón y por la apariencia era de avanzada edad,
La barba era perfecta y estaba crecida, con cabellos de 1,5 pulgadas de longitud. Era de color rojizo, similar al que tenía escasamente en la cabeza. El color del cuerpo era de un marrón negruzco y en varios lugares podía observarse una cantidad de barniz resinoso que debió aplicarse estando caliente. Por cortesía del señor Thomas Saunders había una momia adquirida por él. Era un espécimen femenino, pero estaba destruido por el excesivo calor con que se había realizado la momificación, y las vendas, literalmente, estaban reducidas a yesca. Mi amigo el doctor John Lee también adquirió un espécimen y me permitió hacer con él lo que quisiera. El 24 de junio de 1833, con la presencia del doctor Lee, el señor Burgon, que había visitado Egipto, el obispo de Chichester, el capitán Dillon, el reverendo Weber y otros varios, examiné esta momia. Estaba inserta en 2 sarcófagos en ajustadas condiciones. Los vendajes, de fina textura, habían sido pulcra y esmeradamente aplicados. El desenrollado fue bastante sencillo. Entre las piernas y los muslos había notables masas de lo que los cirujanos denominan compresas. En este caso, como en otros, a medida que los vendajes se acercan al cuerpo, se hacen más gruesos, de manera que las vendas que lo tocan son las de textura más gruesa. El cuerpo era de una mujer y el modo de embalsamamiento por incisión en un costado era notable. El 13 de julio de 1833 asistí a mi amigo el señor John Davidson en el desenrollado de una momia traída de Tebas por el señor Henderson. Entre los asistentes estaba el duque de Somerset, así como figuras del ámbito literario y científico. La momia era de una mujer. Su sarcófago estaba ricamente ornamentado. Tenía abundantes vendajes y eran de rica textura. Y es más, estaban tan puros, tan prolijos y daban tal aire de frescura que algunos se volcaron a sospechar de la autenticidad del espécimen. Sin embargo, no había manera de albergar dudas, según toda referencia, acerca de ello. Tuve la oportunidad de presenciar el desenrollado de una momia femenina adulta perteneciente al señor Reader, en la que el proceso de desecación parece haber sido aplicado previamente a la aplicación de los vendajes, con lo cual literalmente no quedaba nada más que piel reseca y huesos. Debo mencionar que por la acción excesiva del calor, los huesos habían sido completamente despojados de toda materia grasa y se veían sumamente frágiles y blancos. El interior del cuerpo estaba relleno con materia terrosa. Gracias al Dr. Wilkinson tuve la oportunidad de examinar 3 cabezas traídas de Tebas. También, gracias al presidente del Real Colegio de Cirujanos, obtuve permiso para examinar una momia traída de Tebas en 1820 por el señor Henderson, supongo que tomada del mismo sepulcro. Menciono estas circunstancias por la similitud del modo de preparación adoptado. Todas estaban adornadas con ojos artificiales, tenían collares del mismo material y un escarabajo en el pecho. Recibí una invitación para asistir al desenrollado de una momia egipcia masculina en el Museo de la Universidad de Londres, a cuya colección fue presentada por el Squire James Morrison,
miembro del Parlamento. El cuerpo no había sido embalsamado de la mejor manera. De acuerdo a los jeroglíficos del exterior y del interior del sarcófago, sería la momia de Canopus, hijo de Osiripashti y Tattoshiri. En esta momia, los intestinos y otras vísceras habían sido removidos por la habitual incisión en el costado izquierdo, pero encontré porciones de vísceras incrustadas en los vendajes que cubrían los muslos. Nunca había visto nada igual. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcellus Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com. Qué perno hace por acá afuera, ¿eh? Qué bárbaro. A ver si llegamos una vez, ¿eh? Ay, Dios. Ay, no me logra llegar, ¿eh? ¿Y eso? ¡Ey! ¡Ey, vos! ¡Che! ¡Qué alto! ¿Qué te pasó? Nada, comiendo una paloma. Eso no es una paloma, es una gaviota. ¿Qué te estás comiendo, una gaviota? Tengo hambre. ¿Y qué haces por acá? ¿Estás loco? Vení conmigo. Pasá por acá. Bueno, pero tenés que encontrar una manera. A ver, sentate. En el piso, sentate ahí en el muelle. A ver, ahora mete los pies. Arrastra la cola. ¿Qué haga? Arrastra la cola. Ahí está. Otra vez los pies. Ahora la cola. Baja la cabeza. A ver, estás adentro. Ahora caminan con la mano y con las rodillas. ¿Sí? A ver si entras acá adentro. A ver, párate. Miércoles, llegas al techo, justo. ¿Está bien? Y tratá de esquivar los cosos, los portalámparas, ¿viste? Te vas a romper la cabeza. Vení que te llevo con Julio. A que te des ropa, que estás todo sucio, vos te andás comiendo un pájaro, ¿estás loco vos, trastornado? Vení, Mostri, vení. Gracias. Cineficción Radio. Aquí en 24/7, domingos 20 horas. Con Darío Labia y Chucho Fernández recorrerás espeluznantes historias de terror. Buenos Aires,
Argentina. El relato que ha mantenido vivo el nombre de Gordon Alan Curtis se titula El monstruo del lago La Métairie, publicado originalmente en la revista pulp británica Pearsons en 1899 y redescubierto por Sam Moskowitz a fines de los años 60 para una antología llamada Science Fiction by Gaslight, que dio pie a una pequeña beta dentro del género que es el fantástico retro, la ciencia ficción a la luz de gas o la ciencia ficción de la Belle Époque. Ese relato se tradujo varias veces al español, últimamente en el número 2 de la revista Ultar, y creo que su trama bien justifica semejante interés. Es la historia del trasplante del cerebro de un ser humano a una criatura prehistórica que habita un lago inexplorado, cuyas profundidades pueden estar conectadas con una tierra hueca. Para pensar. El relato que les traemos esta noche se publicó originalmente en una revista pulp norteamericana, Argosy, en su número de febrero de 1901, y fue traducido por primera vez a nuestro idioma por Miguel Ángel Ávila para la antología Las más grandes historias jamás antes contadas de fantasía y horror, editada por Novaro en 1972. Esta noche les ofrecemos una traducción realizada expresamente para este programa y para que el camarada Chucho se luzca. Los dejo con El sello de Salomón el Grande, de Gordon Alan Curtis, en la voz de Chucho Fernández. A todos nos desagradó la designación de un ingeniero civil como jefe de nuestra expedición arqueológica en la Baja Caldea. Un hombre que ignoraba el caldeo, el hebreo e incluso el árabe moderno, así como también la arqueología y la historia. Pero habíamos hecho ciertos pedidos al gobierno, entre ellos los servicios de un ingeniero, y el gobierno estipuló que ese funcionario debía estar al mando. Esto era algo que no habíamos contemplado, pero necesitábamos esos favores gubernamentales. No había forma de obtenerlos sin McGear, y por eso nos sometimos a ser dirigidos por él. Además de aportar al conocimiento del mundo algo sobre la civilización caldea, deseábamos establecer ciertas fechas en la historia bíblica. Al establecer estas fechas, podríamos datar correctamente otros eventos que sabíamos que ocurrieron en ciertos periodos establecidos. Sabíamos que Ur de los caldeos, desde donde Abraham condujo a sus seguidores a la conquista de Canaán, era una ciudad portuaria cuando ocurrió tal cosa. Sus ruinas se encuentran ahora a más de 100 millas tierra adentro. Al calcular la extensión que anualmente aumentaba la costa debido a los depósitos traídos por las corrientes del Tigris y del Éufrates, podríamos precisar mejor la época en que Abraham había partido de Ur. Calcular ese número era tarea de McGear, en verdad pequeña, ya que una expedición anterior había hecho tales cálculos. Así que durante 3 meses, mientras McGear holgazaneaba en su tienda, el resto de nosotros cavábamos en las ruinas durante el día y nos pasábamos la noche descifrando inscripciones.
McGear holgazaneaba, salvo cuando salía y para demostrar su autoridad interfería con nuestras labores, encomendando a nuestros peones excavadores a otras tareas y apropiándose para él de todo aquello que le atrajera. Un anillo con sello del rey Uruk del 1800 a.C. para un arqueólogo era más valioso que cualquier diamante, pero él lo confiscaba y se lo calzaba en su gordo dedo anular. Un pequeño cilindro con una inscripción en bajo relieve y el retrato de un sumo sacerdote lo convertía en ornamento para su reloj pulsera. Estábamos sometidos a estas confiscaciones y también a que se comiera la mejor comida, a sus bromas pesadas, a su constante parloteo y a sus cantos en voz alta por la noche cuando tratábamos de concentrarnos en la ardua tarea de descifrar las inscripciones. Cada día se hacía más insoportable. Cada día iba minando nuestra autoridad sobre los peones árabes. Cada día los iba desmoralizando más. Al final llegamos a la conclusión de que si no se marchaba la expedición debía regresar. Como medio para deshacernos de él, decidimos abandonar por un tiempo las excavaciones y volcarnos a estudiar la tasa de depósitos en la costa. De esta manera, pensamos, si cumplía su tarea con la expedición, se iría a casa y dejaría de quejarse de lo monótono que era todo. Así que zarpamos río abajo y llegamos a la costa del Golfo Pérsico. A la mañana siguiente, Deming, Horton, McGear y yo salimos a lo largo de la costa en una pequeña balandra, tripulada por 3 árabes, con varios aparatos de medición a bordo. A eso de las 10, el viento amainó y en ese momento hicimos el nada placentero descubrimiento de que habíamos olvidado de subir la comida y el agua que habíamos preparado para traer. A pesar de que estábamos cerca de la costa, la única agua potable era la que habíamos olvidado, unas 15 millas atrás. Remar en esa embarcación era pesado, pero la incertidumbre del viento nos forzó a turnarnos de 2 en 2 a los remos. Todos, salvo McGear, que iba tranquilamente sentado en la proa. A la vez que descubrimos el olvido de nuestras provisiones, observamos que los marinos tenían una hogaza de pan y un cántaro de agua. En un momento McGear se comió entero el pan y se bebió la mitad del agua. Nos dijo mientras bebía sin amagar siquiera a compartir el agua: autoconservación es la primera ley natural. El sol intenso que nos castigaba y extraía la poca humedad que nos quedaba nos hacía sentir lamentablemente sedientos. Durante el lento avance, alguno de nosotros echaba de vez en cuando una red de arrastre por la borda, subiendo plantas marinas y algunos peces. Cayó la tarde. La red seguía trabajando y la mirábamos con desesperada ansiedad. Cualquier cosa era buena para distraer la mente de la tortura de la sed. De repente, Horton pegó un grito. Una masa oscura se había enganchado en la red. Una vez que quitamos las algas y el limo, vimos que era un cofrecito de plomo de unos 45 centímetros de largo por 30 de ancho y unos 20 de alto. No se le veían bisagras. A primera vista parecía un bloque sólido, pero al levantarlo resultó relativamente ligero. Los que no estábamos remando nos dedicamos a cerrar el cofre con nuestros cuchillos. Era un trabajo tedioso. La tortura de la sed se hizo
insoportable y hasta McGear se puso incómodo, ya que hacía rato se había bebido la última gota del cántaro. Por fin pude hundir hasta el fondo mi cuchillo y pasar a través del cofre. Un par de cortes más y lo abrimos. De entre una masa de espesa lana y pesadas fajas de seda verde, emergió brillante bajo el sol un gran frasco de cobre pulido. Al verlo, McGear gritó: Un frasco de antiguo vino chipriota. Horton puso en duda esa afirmación, pero McGear insistió. Sé que es vino. Estuve en Famagusta cuando desenterraron unas 10 botellas como esas y lo probé. Se refería al famoso hallazgo de arqueólogos ingleses, poco después de que los británicos tomaron posesión de Chipre, cuando extrajeron 10 botellas encajonadas con revestimiento externo de cobre, con el nombre de Bragadino, último gobernador veneciano de la isla antes de que los turcos se la arrebataran en 1571. Vino de 400 años, el sueño de cualquier bebedor. Pero, ¿cómo llegaría un frasco chipriota al Golfo Pérsico? En un lado del frasco había una inscripción grabada con letras plateadas que Horton leyó. Contiene al genio Sácar, aprisionado por Suleimán. Era el nombre árabe de Salomón. Al oír eso, nuestra tripulación, alarmada, se arrinconó en el extremo opuesto de la embarcación. El timonel me dijo: Oh, amo, no liberes el mal espíritu que nos matará. Effendi, ¿no has leído los relatos de las 1000 noches y una noche? El relato del pescador que encontró una botella de cobre en sus redes y la abrió dejando salir vapor que adquirió forma de un genio gigantesco. Oh, Effendi, ¿no recuerdas que el genio dijo que era uno de los 2 aprisionados en botellas con el sello del gran Suleimán? Y oh, Effendi, el nombre del otro genio era Sácar. Horton observó que en la boca del frasco había un sello de plomo, que no estaba en árabe sino en hebreo, así que lentamente lo leyó. Salomón, rey de reyes. Mientras Deming evaluaba la posibilidad de que alguien pudiera haber lanzado ese cofre como broma, McGear le arrebató el frasco a Horton y dijo: Esa tontería no va a impedir que me tome ese vino. Es vino chipriota. Y comenzó a arrancar desesperadamente el sello de plomo. Horton se adelantó de un salto. El tapón salió volando y McGear, con la mano derecha extendida para protegerse de Horton, se llevó con la izquierda el frasco a la boca. Todo ocurrió en un instante, pero vi sus ojos de cerdito decepcionado, como si el vino que esperaba no fluyera. Luego su cuerpo se hinchó como si se llenara de gas. Y McGear ya no existía. No era nada más que una niebla de sangre, una nube de minúsculos trozos de carne, flotando a través del sol, como una neblina de polvo rojo. Pero, ¿qué fue esa horrible niebla blanca que se veía como una espesa capa de nieve que caía, se encogía y se oscurecía, hasta formar la enorme y monstruosa figura de un gigante, que se balanceó por un momento sobre nuestro barco, hasta que, con un himno de alegría que llenó todo el horizonte, se elevó hasta el cielo. En su investigación de la muerte de McGear, las autoridades de Londres consideraron conveniente hacer caso omiso a las declaraciones juradas
de los integrantes de la expedición y de los 3 marinos árabes. Pero todos los intentos de traer o interpretar evidencias para desacreditar nuestras declaraciones fueron en vano. Así que archivaron el caso de McGear como muerte por apoplejía e hidropesia. Gracias por volar con Selecciones de Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Productor general: Juan Carlos Moyano. Productora artística: Selva Justus. Selecciones de Cineficción Radio. Domingos 20 horas por Metroficción Radio. Se puede ver en el canal de YouTube de Cinefanía. Se puede escuchar en Spotify y las mejores plataformas. Respaldan Estudio Iacona. Para proteger una idea mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Y La Bitácora, tu día es hoy. Disfrútalo en La Bitácora, Gastrobar y Cervecería. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas, cuando no quede nadie en los camarotes.